amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Economía para Todos. Yo soy Maritza Sáenz. Les doy la bienvenida en esta hora de información económica luego de haber sentido el orgullo a la hora de recibir a Stefano Peschiera y también a los demás deportistas que han logrado un galardón, ¿no? Una representación, obviamente, representan o marcan, ¿no?, la historia del país en cuanto a los Juegos Olímpicos, pero es hora de cambiar el tono de la información y es momento también de hablar de economía con el presidente de la Asociación MIPES Unidas del Perú, Daniel Hermosa. Y es que hay una preocupación de parte o a raíz de este anuncio de la presidenta Dina Boluarte en el mensaje de Fiestas Patrias. Se anunció que al menos hasta antes del cierre de fin de año se va a aumentar el sueldo mínimo. ¿Y por qué le genera una preocupación? Eso lo vamos a saber en este instante. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Señor Hermosa, coméntenos cuál es la preocupación de las MIPES a raíz de estos anuncios, porque el ministro de Trabajo ya ha indicado de que durante estas semanas, creo yo que era ya la segunda semana de agosto, iba a empezar a convocar a los gremios, ¿no?, a través del Consejo Nacional de Trabajo, y a raíz de ello van a comenzar a evaluar también el incremento del sueldo mínimo. Él ha dicho que a las MIPES, a las micro y pequeñas empresas, no les va a afectar, pero ¿qué tan cierto es esto? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Señalar que yo creo que la afectación, más que la misma subida del mínimo vital, es el anuncio. Porque nosotros los empresarios en general, el sector empresarial, sin importar el tamaño, lo que siempre reconocen cuando un gobierno te da predictibilidad. Tú cuando anuncias una cosa como esta, como el incremento de la remuneración mínima vital, lo que estás haciendo es que el empresario pueda frenar contrataciones porque no tenemos claro cuánto es lo que va a subir, ¿cierto? Entonces, estamos en este momento en un compás de espera que está afectando la generación de puestos de trabajo en un momento muy complicado para el país como la crisis económica que estamos viviendo. Porque las empresas están tomando decisiones ahora sin que se haya concretado todavía. ¿Puede que paren las intenciones de contratar en adelante? Es evidente, pues obvio, porque yo no sé cuánto va a afectar la subida a la planilla que actualmente mantengo. Si el incremento es muy alto, muy parecido al del año pasado, ¿no?, lo más probable es que se desmotive contrataciones el resto del año, ¿cierto? Porque hoy día no podemos darnos el lujo de subir precios porque tenemos menos consumidores en el mercado. Y uno de los sectores que desde nuestro punto de vista se afectaría más es el sector joven, que lamentablemente en los últimos casi 4 años no hemos podido tener la capacidad de generar nuevos empleos que absorban esta juventud que sale en la búsqueda de oportunidades laborales. Y acá cuando usted dice nuevos empleos significa recuperar los perdidos desde pandemia y generar más, ¿verdad? ¿De cuánto estamos hablando? Mira, se ha recuperado, casi ya estamos a los niveles de prepandemia, ¿no? Ya creo que estamos mejorando esos indicadores, pero lamentablemente el déficit que hemos tenido en los años, estos últimos 4 años que se han ido acumulando, han hecho muy complicado de que las MIPES formales podamos generar el empleo adecuado para nuestra juventud. ¿Cuántos puestos de trabajo? Estamos hablando casi de 1 millón de puestos de trabajo que se han dejado de generar, lamentablemente porque el crecimiento ha sido muy, muy bajo, ¿no?, que no ha permitido la generación de nuevos empleos, más la inflación y luego la recesión, que la verdad es que seguramente en los estadios más grandes del empresariado o de la macroeconomía, de repente las cifras están mucho mejor que lo que tú vas a comenzar a mirar en la microeconomía. Por ejemplo, lo que acaba de salir en un diario de circulación nacional hoy día sobre el incremento de la morosidad, ¿cierto? Claro. En el sector financiero, lo cual te indica que hay un gran problema de poder financiar y poder pagar los préstamos que está adquiriendo el sector. Entonces, si estamos viendo las cifras microeconómicas que no están andando bien, poner un tema como este en debate, pues, como te repito, genera incertidumbre y desmotiva la contratación. Ahora, actualmente, ¿en cuánto o a ustedes han sido convocados ya para este Consejo Nacional de Trabajo para alguna sesión? Bueno, mira, nosotros hemos hecho llegar documentos ya al señor ministro de Trabajo para que ponga temas en agenda, como por ejemplo generar un subsidio o algún mecanismo de estímulo para la contratación de jóvenes. Nosotros creemos que hoy por hoy tenemos una gran deuda con la juventud, no solo nosotros como empresarios, sino también el sector público, al no haber sido capaz de generar el ambiente necesario para que las empresas puedan mantenerse y seguir creciendo. No lo han hecho.
Ahora, nosotros somos el primer piso, el primer escalón para el empleo juvenil. Nosotros recibimos a los jóvenes, se preparan, ganan experiencia y luego dan el salto a empresas más grandes. Claro. Entonces, no es posible que el Estado se ponga de costadito y no haga algo en favor de este sector tan vulnerable, que dicho sea de paso, como lo comentábamos, son lamentablemente presa fácil de estos bandas delincuenciales que los van reclutando, ¿cierto? Y al final tenemos estos problemas sociales como la delincuencia que hoy está agravando mucho el país, ¿no? Claro, ahora estamos hablando también de jóvenes que salen 21, 22 años y que pueden llegar incluso hasta los 25 años sin experiencia laboral debido a esta crisis y esta falta de puestos de trabajo. Ahora, señora Hermosa, la pregunta es ¿cuánto se podría incrementar el sueldo? Porque hay muchos anuncios, ¿no? Incluso el Congreso está queriendo meter mano, está sugiriendo que sea 1.500, la CGTP creo que son 2.100 soles, el ministro de Trabajo ha querido no decir nada, ¿no? Pero ustedes han hecho o han evaluado cuáles serían los impactos de este incremento. Por ejemplo, si se sube 100 o 200 soles, ¿cuántos empleos menos podrían dejarse de generar? O quizás cuántas personas podrían ser despedidas o trabajos o negocios cerrados. Bueno, mira, la mejor manera de mejorar los sueldos es apuntar al crecimiento, ¿no? En el crecimiento económico se ven los mejores sueldos. Ahora, si en este momento los sueldos suben como subieron el anteaño pasado, sí hubo un impacto, porque de un momento a otro subió 100 soles. La anterior ministra de Trabajo tenía dos alternativas, 50 o 100, y optó por la más alta. ¿Cierto? Esto trajo como consecuencia una paralización de la contratación y obviamente pérdida de puestos de trabajo porque se tuvo que despedir. Y la campaña, si vamos a recordar bien esto, la campaña de contratación, que es julio y diciembre para las MIPYMES peruanas, ¿no? Obviamente fue desmotivada por el incremento del mínimo vital. ¿Y esto qué trae como consecuencia? De que se generen puestos de trabajos informales. No van a planilla, van a recibo por honorario o simplemente otras fórmulas de trabajo como son destajo. Entonces, no podríamos precisar un número, pero esperemos que no solamente sea una cuestión técnica, porque si vamos a ver las cifras macroeconómicas, repito, y no las que están realmente afectando al sector de la micro y pequeña empresa, podría haber un cálculo desproporcionado y afectar el crecimiento empresarial. Y ustedes están llevando una propuesta de sueldo mínimo también, aparte de este subsidio y aparte de las otras propuestas que están presentando. Digo, ¿no? Para que no se afecten ustedes, sobre todo. Lo que pasa es que hay un escenario que el Ministerio de Trabajo maneja de su parte de su equipo técnico, donde hacen los cálculos a partir de la inflación y de parámetros que al final indican cuánto es que se ha perdido la capacidad del sueldo. Y ellos proponen cifras. Todavía no tenemos esos montos, esos cálculos, no los tenemos claro aún. Me imagino que como la presidenta ha anunciado que el último trimestre subiría, pues tenemos todavía unos meses para debatirlo. Pero sí quiero señalar que el gran afectado en eso no solamente va a ser la MIPYME, sino la generación de nuevos puestos de trabajo, enfrentándonos a un próximo año totalmente político que va a ser otro componente más que va a traer inseguridad a las inversiones. ¿Cuántos puestos de trabajo planeaban las MIPYMES generar por lo que resta del 2024? Lo que pasa es que digamos, nosotros actuamos con dos parámetros. Primero es las campañas, ¿no? Tenemos campañas muy marcadas, la de fin de año, claro. 28 de julio, Día de la Madre, donde se toma personal para poder realizar algunas tareas y eso normalmente son empleos temporales, Así ¿no? es. Pero también hay otras empresas que planifican su crecimiento, ¿no? Y estas están entre el 5% de las MIPYMES que planifican su crecimiento, estamos hablando de alrededor de unas 150.000 a 200.000 MIPYMES, que sí tienen dentro de sus planes de desarrollo la contratación de personal. Esas 200.000 no van a tomar decisiones hasta que se sepa cuál es el monto. O sea, 200.000 empresas que no van a tomar ninguna decisión hasta no saber el monto. Entonces, como esto todavía se va a demorar por lo menos un par de meses hasta que se llegue a un monto, lo que va a suceder es que se va a frenar la contratación. Entonces, más peligroso resulta ser el anuncio que la misma subida, porque de repente la subida es 20 o 30 o 40 soles, que sí podría afectar, pero es manejable, como dices tú, ¿no? Pero como no lo sabemos, preferimos no contratar. ¿Y estas 200.000 empresas, cuántos empleos podrían requerir? Mira, normalmente podríamos hablar de unos entre 300.000 o 350.000 puestos de trabajo que estarían en este momento en latencia
hasta que se decida cuál va a ser el monto que se va a subir. Peligroso, entonces. Es muy, muy, muy peligroso. Ahora, ¿ya han sido ustedes convocados o no todavía? Si No. Bueno, nosotros como gremio empresarial, como te digo, ya hemos cursado la comunicación. Esperemos que el ministro nos responda, ¿no? Y seamos convocados para poder hacer nuestros aportes técnicos. Nosotros entendemos que este espacio es un espacio de diálogo, reclamamos diálogo. Mira, hemos visto hace unos días a la gran empresa reunirse con la presidenta y con los ministros de Estado, y hasta ahora no tenemos la invitación de parte de la presidenta, porque si bien es cierto, todo el sector empresarial está golpeado, los que están en la parte más alta de la pirámide no sienten el impacto como nosotros. Requerimos diálogo, porque este gobierno todavía tiene 2 años más, o sea, tiene todo hasta el 25, hasta el 26, y si no toma las medidas, vamos a estar mucho más vulnerables. Cuando venga el próximo gobierno va a recibir una bomba de tiempo innecesaria, que es una crisis en las MIPES muy grande, y la verdad que nosotros deseamos establecer un diálogo con la señora presidenta. Al inicio de la entrevista usted estaba contando que había enviado un oficio al Ministerio de Trabajo donde están sugiriendo un subsidio para los jóvenes. ¿En qué consiste esa propuesta? Lo que pasa es que nosotros estamos viendo de que no tenemos la capacidad de poder absorber mano de obra, sobre todo del sector juvenil, y creemos necesario de que de la mano con el Ejecutivo podamos construir alguna propuesta. No es posible que nosotros estemos, como repito, mirando de costado la grave crisis que está viviendo nuestra juventud, y por eso es que nosotros le hemos pedido al ministro que de la mano con el ministro de Economía y Finanzas podamos construir un fondo que ayude a las MIPES a poder pagar más sueldo o en todo caso contratar gente. ¿Cómo sería financiado este fondo? Mira, hubo un anuncio hace unos años de un ministro de Trabajo de un fondo de 300 millones para empleo juvenil. Nos pareció una idea brillante, ¿no? Y creo que podríamos retomar ese tema y probablemente también trabajar con otras variables como podrían ser, no sé, a través de las deudas tributarias, ¿no? Compensar deuda con contratación de jóvenes. Esperemos que el ministro nos escuche y podamos sacar adelante estos proyectos. Antes de cerrar la entrevista, señora Hermosa, quería preguntarle también su opinión. Se está anunciando una posible fusión del Mincetur con Produce. Produce es una cartera importante para ustedes. ¿Qué opinan al respecto? Yo pienso que sería favorable unir comercio exterior con Produce. Están en el mismo edificio y no conversan. No existe una ruta en la cual saque a las MIPES hacia el exterior. No estamos internacionalizados. La última cifra que tenemos es la de Matius, 8.700 MIPES exportadoras versus los 3 millones que tenemos formales. O sea, realmente pues el Ministerio de Comercio Exterior no ha funcionado. Yo creo que esta fusión de Produce y Comercio Exterior podría ser favorable y que Turismo, que es un motor muy importante del desarrollo, tenga su propio ministerio. Perfecto, le agradecemos mucho por esta entrevista. Daniela Hermosa, presidente de la Asociación MIPES Unidas del Perú. Hablando sobre la problemática de las micro y pequeñas empresas, hay preocupación en las MIPES en alrededor de 200.000. Ellas quieren generar empleo en lo que resta del 2024. Sin embargo, el anuncio del sueldo mínimo, de su incremento, podría ser una severa causa para que ellos paren un poco estas expectativas. Nos vamos a una pausa y volvemos con más.